Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción, cuán grande ser, 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 cuán Oh, aleluya, aleluya. Oh, cuál grande es Él, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya, aleluya. Oh, Él es grande, aleluya. Oh, aleluya. Él es real, aleluya, aleluya. Aquí está su presencia en esta mañana, aleluya. Yo siento algo extraordinario una vez más en esta iglesia, aleluya. Él está aquí, aleluya, aleluya. Oh, santo, aleluya. Santo, 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 aleluya. Oh, alabanza. Oh, santo, santo eres, Señor, aleluya. Oh, ay, maravilloso, aleluya. Oh, maravilloso Jesús, aleluya. Mi Padre Celestial, Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bueno, primeramente que todo le doy gracias a Dios una vez más por esta bella oportunidad que me da, a mi pastor, y al contento de verlos a mis amados hermanos nuevamente. Créanle que me hacía mucha falta. Somos una iglesia, hermanos, y así nos quiere ver el Señor, unidos. Gracias le damos al Señor por la oportunidad que nos permite una vez más estar en esta mañana aquí. Es un honor, un privilegio, hermanos, créanle. Así que en esta mañana vamos a leer las Sagradas Escrituras. Vamos a leer un salmo muy conocido. Vamos a leer el Salmo 100. Me encanta este salmo, hermano, porque a veces
como que se nos olvida un poquito, ¿verdad? Pero necesitamos, hermanos, cada día ser mejores cristianos, recordando de a dónde venimos y a dónde nos tiene el Señor. Amén. Así que vamos a leer en el nombre de Jesús como acostumbrado. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconoced que Jehová es Dios y Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué alegría, ¿verdad? Es cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos y le damos gracias a ese Dios maravilloso. Cuando miramos a nuestros hijos y están a nuestros lados. Oh, hermano, es una alegría cuando vemos que estamos todos reunidos, aunque tengamos dificultades, pero qué lindo es, ¿verdad? Reconocer a ese Dios que en medio de esos problemas, de la alegría, está con nosotros, hermanos. Aleluya. Y en esta mañana aquí estamos para darle lo mejor a nuestro Dios. Oh, vamos a darle gracias una vez más a Dios en esta mañana, a poner este servicio, hermanos, del que sea Él tomando control de cada uno de nosotros, hermano, y cántale al Señor con libertad, deseándole que lo que usted le está diciendo a Dios salga desde el centro de su corazón. Aleluya. Pero vamos a orar en esta mañana. Levante las manos el que esté primero agradecido con el Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, oh Rey amado. Gracias te doy, Señor, porque me permites una vez más, Señor, estar aquí en este maravilloso lugar, Señor. Gracias, Dios, por este día que me has regalado, oh Dios maravilloso. Oh, tu amor y tu misericordia aún permaneces con nosotros, Señor. Delante de ti, oh Dios maravilloso, colocamos este servicio una vez más. Señor, yo te ruego, Señor, en esta mañana por la directiva de música, Señor, que seas tú, oh Dios maravilloso, poniendo en cada uno tu gracia, Señor, que estas alabanzas lleguen ante ti, Señor, con un olor grato, oh Dios maravilloso. Te ruego, Señor, te suplico, Dios, que te manifiestes una vez más, Señor, en medio nuestro. Permítenos sentir tu presencia, Señor. Oh, solamente porque tú eres mi Dios, Señor. A ti hay que darte reconocimiento, honra y gloria, Padre bendito, maravilloso. Oh, Padre Celestial, te lo pedimos, oh Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, una vez más, en el nombre de Jesús. Aleluya, aplaudas a ese Dios maravilloso, aleluya. Oh, hermano, le servimos, no esperando algo a cambio, no, le servimos por agradecimiento y le cantamos, Señor, por gratitud. Porque lo que hizo Él en la cruz del Calvario no lo ha hecho ningún ser humano. Oh, Padre bendito, maravilloso, aleluya, aleluya, aleluya. Todo se fue. Oh, aleluya, aleluya. En mi desespero, Oh, santo. los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo.
presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo, que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar, que yo deje de adorar y glorificar. Aleluya. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Amor, Oh, en santo, su vida santo, no aleluya. escatimó. Oh, Hasta aleluya, el aleluya. final se entregó y a la muerte fue porque Te amo, aleluya. de tal manera me amó y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré con mi Jesús, caminaré porque me amó a mí. Le seguiré de tal
le seguiré. De su amor, por su amor, hermano. Oh, aleluya. Qué Dios maravilloso tenemos. Aleluya. El alma se me Oh, entristece, santo, aleluya. pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor De alabanza, aleluya. Aquel que vino a salvar. merecedor de alabanza, es siendo yo un pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Santo, santo, el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Y el
crean que soy yo. Esta mañana, aleluya. Él está aquí, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo. Santo. Oh, Señor, gracias, gracias. Aleluya, aleluya. Aleluya. En esta mañana quiero elevar una oración. Santo, santo. Ahora que estaba cantando, mi mente se pasaba tantas cosas que Dios hace en nuestra vida y a veces renegamos, pero yo quiero elevar una oración. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Solamente dígale al Señor gracias por todo lo que en este momento sienta, lo que ha hecho Dios en su vida. Así está enfermo, dígale Señor gracias. Gracias por su familia, por sus hijos. No le pida más, dile gracias a Dios. Vamos a elevar esta oración, todo lo que usted tenga en su mente, dígale Señor gracias. Así le fue mal, gracias Señor. Dios conoce cada uno de nuestros problemas, hermanos. Así que levante sus manos y vamos a orar. Soberano Dios y Padre celestial, oh Dios maravilloso, en esta hora, Señor, una vez más, gracias te doy. Gracias, Dios, porque nos permitiste aquí estar nuevamente. Gracias por nuestros hogares, Señor, por nuestros hijos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia maravillosa, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor. Oh Padre maravilloso, gracias te damos por los que están enfermos, Señor. Señor, te damos gracias por lo que en estos momentos están pasando por momentos difíciles, Señor. Sabemos que tú tienes ese control de todo, Padre bendito. En esta mañana una vez más te reconocemos, Señor, que de ti vienen nuestras fuerzas, Señor, y que en ti estamos confiados, Señor, de que tú estás con nosotros siempre, Padre bendito, maravilloso. Te lo rogamos, oh Rey amado, en el nombre de Jesús, una vez más. Gracias, 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 mi Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya.
Bueno, pueden ponerse cómodos. Mis amados hermanos, le pido el favor a nuestra hermana Mónica y a nuestra hermana Lady para ver si nos puede colectar la ofrenda. Nuestra hermana Mónica Herrera. Misa questa bimita spera su venida, misa questa bimita spera su venida, si monta a preparar, bono por vaya arriba, si monta a preparar, bono por vaya arriba, 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 arriba y no va, arriba, arriba, arriba y no va, subi, subi, subi y no baja, subi, subi, subi y no baja. Questo sta bimita spera su venida, mi sa questo sta bimita spera su venida, si monta a preparar, bono por vaya arriba, si monta a preparar, bono por vaya arriba, 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 arriba y no va, arriba, arriba, arriba y no va, subi, subi, subi y no baja, subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabé, Dios a un buen Dios, proclamé, Dios a un buen Dios, alabé, Dios a un buen Dios, proclamé. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisame sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé mainta, alabé merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabé, si vos que mira Dios move, alabé, si vos que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabé, si vos que mira Dios move, alabé, si vos que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Lo mío tinha outro ídolo, trono personal. Senhor, mi coração tá para vos. Senhor,
We don't have a soul. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. No hay cruz, ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha di mi alma tu rabai. No hay cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nasce lo guardo alzar. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was de schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. De con alegría. Yo les decía en estos días, qué bueno que nuestro corazón pueda llegar a pensar como pensó David. Amén. David dijo, Señor, todo lo que yo tengo es tuyo. Y de lo mismo tuyo, yo te voy a dar. Así que, hermano, uno a veces se cohíbe en darle a Dios, pero uno se le olvida, pero si Él es el dueño. Si Él quiere me bendice, y si Él quiere me da más, y si Él quiere aumenta mi riqueza, y si Él quiere me abre más bendiciones, pero también si Él quisiera, Él podría cerrar. Pero hermano, uno a veces le cuesta, pero eso es reconocer a Dios, y hemos de volver a hablar y predicar sobre el señorío. El señorío de Cristo es muy importante, hermano. Cuando yo aprendo que Él es el Señor, y no solo lo aprendo, lo coloco a Él como el Señor de mi vida, hermano, la vida es diferente. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios, hermanos. Hay hermanos que están enfermos, necesitados de nuestra oración. Me alegra tener con nosotros a nuestro hermano Rufo. Él está aquí con nosotros esta mañana. Le damos la bienvenida, ¿verdad que sí? Hemos orado por él y bueno, él me dijo, quiero estar, tengo deseo de estar en el culto, y qué bueno que esté aquí con nosotros esta mañana. Y bueno, gracias a Dios porque Dios le permite estar aquí con nosotros. Amén. Le doy la bienvenida también a mi hijo Esteban. Me da alegría tenerlo aquí con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, vamos a orar por la hermana Ruby Andrade.
Ella es la hermana de nuestro hermano Efraín. Tuvo una caída esta semana, como que se fracturó el tobillo. Entonces vamos a orar en favor de nuestra hermana Ruby. Bueno, hermana María Elena, también le damos la bienvenida. Hermano, y a todos, por favor. Vea, cuando usted me pase una oración y se me olvide, no se enoje. Esta semana me pasaron 3 veces el mismo papelito y 3 veces lo dejé aquí. Y volvieron y hoy hasta me pusieron a alguien más. A veces es entre tantas cosas, está uno pendiente aquí de una cosa, de la otra. A veces se nos pasa saludar o orar por su petición. Por eso en las peticiones decimos, Señor, tú que las conoces todas. Amén. Así que hermanos, vamos a orar por nuestra hermana Ruby. También esta mañana me pidieron oración por alguien. Hablando del caso, hermana Rosa nos pidió oración por la hermana Marta. Ella también está enferma, pero me dijeron de alguien más también. Así que vamos a orar. Dios le conoce. Gloria al Señor. Por aquí dice, pido oración por la hermana Marta. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por la hermana Ruby y todas las peticiones que hayan, coloquémoslas delante de nuestro Dios, hermano. Dios es bueno y es suficiente. Él es poderoso para obrar. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nos ama con un amor eterno. Así que vamos a orar a Dios. Levante sus manos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, invocamos tu nombre, Señor. Mira, Dios, estas peticiones las colocamos delante de ti, Señor. Delante de tu presencia están, Señor. Pedimos, suplicamos, rogamos, intercedemos, Señor. Que tú nos ayudes, que tú obres, Señor, que tú extiendas tu mano, Padre bendito. Hay poder en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos. Oh Padre bendito, grande y maravilloso eres tú, hacedor de maravillas, Señor. Sana a los enfermos, restaura, Dios, los caídos, sostén a los débiles, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice tu pueblo y tu iglesia, los proyectos, las actividades, Dios, todo lo que está por delante. Ayúdanos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios, tengan la bondad, y luego oraremos por los cumpleañeros. Le damos la bienvenida a la hermana Wendy también. Ella vino de Colombia, asiste a nuestra iglesia en Colombia, así que le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenida, hermana, en el nombre del Señor Jesús. Bueno, espero que no se me pase nadie más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, acompáñenme a leer en Juan capítulo 13. Tengan la bondad. Libro de Juan capítulo 13. Evangelio de Jesucristo escrito por Juan capítulo 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, no sin antes recordarles a todos, es muy importante que todos nuestros hermanos se sumen a nuestros canales de las redes sociales de la iglesia. Yo sí quiero, hermano, que todos entendamos la importancia de esto, que todos se suscriban a los canales de las redes que tiene la iglesia, en Facebook, en YouTube y en el canal de Hablemos de Apologética. Hermano Álvaro estará escuchándome, yo creo, ¿cierto? Él es el encargado con el grupo de ayudar a que los hermanos se puedan suscribir. Y bueno, los jóvenes saben mejor que todos nosotros la importancia de esto. Cuando uno llega a unos 1000 personas que se han suscrito al canal,
el mismo YouTube empieza a publicitar más, a promover más lo que tiene ese canal. Y hermano, es importante que la gente escuche la palabra de Dios que predicamos aquí. Amén. Que los arubianos a través de las redes alguien pueda escuchar un mensaje predicado aquí a través, entra a YouTube y resulta de que está ahí la predicación de la iglesia del Señor en este lugar. El canal de Hablemos de Apologética es muy importante, hermano. Todos los que querramos conocer más, aprender más y presentar defensa de la fe, yo quiero invitarle a que se suscriba a ese canal. Amén. Y se lo comparta a alguien, sus amigos, familiares en Colombia, en Venezuela, en República Dominicana. Hermano, sus amigos en otros países, es muy importante. Hoy siempre ha existido un ataque para tratar de hablar contra la existencia. Jesús no existió, dicen algunos, y lo sacan a través de diferentes medios. El programa de mañana tiene que ver con eso. Registros históricos de hombres paganos, algunos, pero que hablaron de Jesús. Así que algunos hasta escribieron algunas cartas burlescas, y los judíos con su llamado profeta Jesús, a quien crucificaron. Así que esos hombres, aunque se burlaban de Jesús y de los cristianos, quedaron en la historia, que hay documentos aparte de la Biblia que Jesús sí existió. Así que hermano, eso es muy importante que usted lo sepa, porque hay gente que le va a decir: pero es que la Biblia, y usted porque es cristiano. No, hay escritores e historiadores no cristianos, paganos, que ellos dieron fe de la existencia de Jesús. Amén. Así que va a encontrar ahí a muchos de ellos: Plinio, Tácito, Josefo, y otros hombres que dieron fe aunque no eran cristianos. Después vendremos a hablar de el testimonio bíblico de la existencia de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Acompáñeme a leer en Juan capítulo 13. Tenga la bondad, versículos 34 y 35. Juan 13, 34 y 35. Amén. ¿Han encontrado todos, hermanos? Dice la palabra de Dios. Todos leámoslo. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Amén. Vamos a orar a Dios por los que están de cumpleaños, y que Dios nos bendiga con su palabra. Amén. Hermanos, vamos a orar por la hermana Islendi. Ella está de cumpleaños esta semana. Josie, Shirley, vamos a orar por ello. El hermano Octavio y la hermana Sandra están de aniversario. No sé si por esta fecha es que los hermanos García también están de aniversario. Ok, la otra semana. Bueno, vamos a orar, hermanos, en favor de ellos. Que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Amén. La hermana Marcelis también cumplió años esta semana. El hermano Leider me dijo: vea, vamos a orar por ella también. Oremos a Dios. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial. Mil gracias, Señor. Mil gracias por poder clamar a ti, por acercarnos a ti, por buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Te ruego, Dios, por mis hermanos que están cumpliendo años. Bendíceles, ayúdales, Señor. Cada día de sus vidas, guíales, multiplícales vida, salud, fuerza, fortaleza, Señor. Sé con ellos, Padre Santo, te lo pido, Dios maravilloso. Oh Padre bendito, seas tú bendiciendo sus vidas, sus caminos, Señor.
Los hermanos que están de aniversario, Señor. El hermano Octavio, Dios bendícele. Ayúdale a él y a su esposa, Señor. Respalda este hogar, esta familia. Oh Dios, cada día direcciónales, Padre Santo, en todo como familia. Tu bendición y tu gracia esté con ellos, Dios eterno. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tenemos un lema como iglesia. ¿Cuál es nuestro lema como iglesia? Nuestro lema como iglesia es: somos una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. Hermano, el que tenga al lado suyo un hermano nuevo, que usted sepa que no se sabe ese lema, hágasele al ladito y compártale el lema, por favor. Sí, dígaselo, por favor. De paso le saluda. Amén. Acérquesele y le saluda. Amén. Mire si a su lado hay alguien por ahí que de pronto usted diga es nuevo, compártale el lema de la iglesia. Nuestro lema es: somos una iglesia comprometida con Dios para ganar, instruir y servir. Amén. Ese es nuestro lema como iglesia. Tenemos un lema este año. ¿Cuál es? Permanece. Es la invitación a permanecer en Cristo. Y no solo en Él, sino en sus enseñanzas. Amén. Pero también, hermanos, cada mes la iglesia tiene un tema. Y este mes es ¿cuál? El servicio. Amén. Este mes estamos hablando ¿de qué? De servicio a Dios. Amén. Y yo quiero invitarle, venga a los cultos. No se pierda las enseñanzas. Amén. Hermano, cuán importante es entender el valor de servir a Dios. Amén. Y hay tantas maneras de hacerlo y nuestra vida debe estar en servicio a Dios. Pero también tenemos un lema en la parte emocional este mes. Y es la gratitud. ¿Le ha agradecido usted a alguien estos días? Amén. ¿Puedo llamar a alguien aquí a preguntar? Hermana Maribel, ¿le ha agradecido a alguien? ¿Y cuál ha sido su experiencia? Y cuénteme, hermana Maribel, ¿cuál fue su experiencia al darle gracias a ella? Se sintió agradecida, ok. ¿Alguien más me puede contar cómo fue su experiencia esta semana al agradecerle a alguien? Alguien que me diga, ¿qué sintió usted a nivel personal o qué vio en la otra persona? Ok, gozo, satisfacción. Bien, hermanos, la gratitud nos permite a nosotros no solo valorar a esa persona lo que hace por nosotros, sino que también le ayuda a usted a ser agradecido y reconocer que hay muchas cosas que hemos dejado pasar por alto y que están alrededor nuestro y que nos ayudan y son bendición, pero a veces se nos pasa por alto. Así que todo este mes, hermano, agradézcale al Señor que le vende, que le lleva el gas, que le vende en el supermercado. Uno siempre dice gracias, pero qué bueno que usted le diga, oiga, muchas gracias por usted venderme este producto. Este producto me facilita a mí las cosas, me facilita la vida. Puedo hacer esto, hermanos. Tenemos que aprender a ser más agradecidos. Amén. Y los hijos de Dios más que cualquier otro. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, hermanos, hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo empecé un tema el jueves que hablé sobre la más grande enseñanza de Jesús a sus discípulos. Los que estuvieron el jueves, hablé acerca de la más grande enseñanza de Jesús a sus discípulos en el capítulo 13 de Juan, que fue amor, servicio y humildad. Amén. Hoy yo quiero continuar en esa misma línea, en el mismo capítulo, pero quiero hablar de la marca que distingue a los cristianos. Repita conmigo, por favor, la marca que distingue a los cristianos. ¿Qué es una marca, hermanos? Cuando usted ve, a ver, las hermanas, cuando ustedes ven LV, ¿qué dicen las hermanas? Ah, Louis Vuitton. Así que ellas dicen, no le estoy haciendo publicidad aquí a esa marca, mucho menos, solo lo que es una marca, ¿verdad? Cuando ustedes ven una M y una K, ¿qué? Entonces, la marca identifica, ¿verdad? La marca identifica, ¿verdad que sí? Cuando ustedes ven los animales los marcan para decir que pertenecen a alguien, ¿verdad que sí? Y eso define la marca de alguien que es dueño, que tiene algunas propiedades, que tiene algunos bienes. Los títulos de las compañías, eso le da al dueño propiedad sobre él, ¿verdad? Pues hay una marca que define a los cristianos. Así que yo puedo decir que soy cristiano y mucha gente dice que son cristianos, hermano, y hay países que casi todo mundo es cristiano en esos países. Pero déjeme decirle, esto de ser cristiano va más allá de llevar la Biblia, aunque hay que llevar la Biblia. Va más allá de venir a los cultos, aunque tenemos que venir a los cultos, ni más faltaba. ¿Verdad que sí, hermano? Y Jesús lo dijo y vamos a hablar de ello en esta mañana. El capítulo 13 de Juan, les decía esta semana y así de repaso, que fue la reunión que Jesús citó a su grupo especial llamado los discípulos. Jesús los citó la noche antes de ser entregado. Así que ya ellos habían compartido con Jesús algo más de 3 años, habían estado con Jesús. Pero era la última noche y Jesús decidió reunirse con sus discípulos para darles una enseñanza que definiría la vida de ellos. Y Jesús, la enseñanza que les dio, hermanos, en ese capítulo 13 de Juan, usted la va a encontrar desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Va a encontrar esa enseñanza que Jesús les dio. ¿Y qué hizo Jesús? Estaban en el aposento alto, allá se reunieron. Y era costumbre que siempre que se reunía la gente o alguien llegaba a visitar a una casa, el dueño de la casa debía de lavar los pies de los visitantes. Si tenía dinero, entonces ponía al esclavo, al siervo de más bajo nivel a que lavara los pies de los visitantes, ¿verdad? Y Jesús estaba ahí en la reunión con los discípulos y en ese lugar no había quien lavase los pies de las personas. Pero en ese tiempo no llegaba uno al templo en carro con aire acondicionado, carro limpio, aire acondicionado, perfumado, con saco, corbata y todo ahí. No, en ese tiempo para llegar a la reunión, al templo, se llegaba caminando. Y los caminos eran polvorientos. Amén. Y los que mejor auto tenían era un exacto. Así que era diferente.
y no había quien lavase los pies de los caminantes. Y se sentaron a la mesa, no a la mesa, se sentaron a cenar. Y aprovecho para decirle a esto, hermano, el cuadro de la cena que muestran de Jesús, ese cuadro está equivocado. El cuadro de la cena de Jesús no es un cuadro así. Primero, eso es un cuadro que muestra a Jesús reunido con sus 12 apóstoles, pero en ese tiempo y en la cultura oriental, la gente no se reunía alrededor de una mesa. No se reunían alrededor de una mesa. La gente, Esteban acaba de llegar de esa zona de Oriente, y la gente en ese tiempo se sentaba en el suelo, y todavía hoy los árabes comen en el suelo. Así que ellos se sentaban en el suelo, y para poder tener esa reunión prácticamente estaban sentados y con los pies hacia afuera, no hacia adentro sino hacia afuera, para poder reunirse, y se recostaban sobre su brazo para poder con la otra mano comer. ¿Me entiende? ¿Por qué le explico eso? Porque el cuadro de la cena muestra un evento que no es así, y cuando tocan el evento del discípulo amado recostado en Jesús, la gente dice: sí, ve que Jesús tenía un hombre recostado en su pecho, y tratan de malinterpretar eso para defender las ideologías de este tiempo. Amén. Así que hay cositas que es importante, hermanos. Pues Jesús estaba ahí reunido con los discípulos, y Jesús se paró de la cena y se fue y tomó la vasija y tomó la toalla. Y Jesús empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y eso ya, hermano, era una escena que los inquietó a ellos, porque dijeron: uy, se paró Jesús. Aposta Jesús, ¿por qué Pedro no lo hiciste? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué no lo hizo Felipe? ¿Por qué no lo hizo Bartolomé? ¿Por qué no lo hizo Judas? ¿Por qué no lo hizo otro? Pues sabe, hermano, es que ellos estaban discutiendo, y usted lo encuentra en Lucas y en Mateo, cuando se habla de la última noche de Jesús. Ellos estaban, el diálogo de los discípulos en esa reunión era: hey, ¿quién va a ser el más grande en el cielo? ¿Quién se va a sentar a la derecha de Jesús? Hey, ¿quién se irá a hacer a la izquierda allá en el cielo? ¿Quién de nosotros será el más importante allá? Me imagino que Pedro, Jacobo y Juan, que eran de los que Jesús llevó aparte con él y se transfiguró delante de ellos, yo me imagino a Pedro diciendo: bueno, pues yo fui en esa reunión. Hubo una reunión especial y solo nos llamaron de 12 a 3. Así que me imagino a Pedro, Jacobo y Juan de pronto diciendo: bueno, ¿y yo qué como aquí al ladito de Jesús? Y Pedro, que está aquí en este otro ladito, y Jacobo, de pronto nosotros. Pues Jesús se levantó, lavó los pies de los discípulos, se acercó a ellos y les dio esa tremenda enseñanza de haber lavado los pies de sus discípulos. Amén. Y en esa enseñanza Jesús, hermano, les enseñó amor, servicio y humildad. Amén. Un amor único. Digan amén. Un amor único les enseñó Jesús. Y hermano, en esa enseñanza Jesús les dio a entender la importancia de que ellos comprendieran que lo más importante tenía que ver con Dios y con el prójimo. Amén. Pero en esa enseñanza Jesús también les dijo, y leíamos el versículo bíblico, Jesús les dijo: un mandamiento nuevo les doy. Y yo les decía que el mandamiento, ¿qué era lo nuevo del mandamiento? Porque el mandamiento, Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis, ¿qué? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hermano, pero ese mandamiento ya estaba, el del amor, ya estaba el mandamiento del amor. Ya Jesús les había dicho a los discípulos: deben amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo, ¿como qué?
como a usted mismo. Pero ¿qué era lo nuevo de este mandamiento? Que Jesús ya no dijo, ame a su prójimo como a usted mismo. Jesús cambió el mandamiento y le dijo, ámelo como yo les he amado. Así que, hermanos, si amar al prójimo como nos amamos nosotros tenía un grado de altura y de complejidad, ahora amarlo como Dios nos ha amado. Amén. Mire a la persona que está atrás, delante de usted, a un lado. Mírelo, por favor. Pues mírelo, por favor. Mire al de adelante, al de atrás. Mírelo un momentico. Pues la Biblia dice, hay que amarlo como Dios nos ha amado. Ay, Dios mío. Así como dijo un hermano, ay, Dios mío. Hermano, amarlo como Dios nos ama. Y yo quiero que entienda algo en esta mañana. Y esa es la marca que identifica que nosotros somos discípulos de Jesús. Amén. Así que esta mañana yo quiero decirle, ¿tenemos problemas con alguien? ¿Nos cuesta perdonar a alguien? ¿Alguien ha hablado de nosotros? ¿Alguien nos ha criticado? ¿Alguien nos ha atacado? ¿Alguien nos ha cuestionado? Pues Jesús dijo, ama a tu prójimo como yo te he amado. Ese es el nuevo mandamiento. Y ahí sí, hermano, es para uno empezar a devolver el cassette y empezar a mirar cuánto nos cuesta a nosotros amar a esa persona que ayer le puso una queja mía al jefe y el jefe actuó en contra mía y me puso una sanción por culpa de alguien y yo se la tengo guardada. Amén. Hoy ese hermano en la iglesia que ha hecho algo contra mí y yo se la tengo apuntadita. ¿Y cuánto hace? Hermano, no había venido usted a Aruba. ¿Qué va? Sí, hermano. ¿Y cómo está usted? Bien. Y hermano, ¿y qué cargos tiene? Soy servidor, soy diácono, he sido presidente, he sido evangelista. Usted me viera, hermano. Pues Jesús voltea y nos dice a todos, es hora de que nos ubiquemos. La marca que define que ustedes son mis discípulos es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, ¿quién es Jesús? Y lo interesante es que el pasaje mismo, Juan 13, nos deja saber otra vez quién es Él. Y escuchen esto, hermanos. En Juan 13, allá Jesús, mire lo que dice desde el versículo 17, Juan 13, versículo 17. Juan 13, si sabéis estas cosas, mire lo que dice el Señor, bienaventurados seréis y qué. Hermano, en el tiempo antiguo, saber algo para ellos significaba hacerlo. Nosotros hoy sabemos algo, pero no lo hacemos. Para ellos saber algo significaba ponerlo en práctica. Y Jesús le dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Verso 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí. ¿De quién estaba hablando el Señor? De Judas. Tremendo uno hablar del amor teniendo ahí a quién. ¿A quién? Al que mañana me va a hacer crucificar. Y yo hablando del amor, pero ya vamos para allá. Y verso 19, por favor. Desde ahora, hermano, préstele atención a este versículo. ¿Quién es Jesús? Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Aquí hay dos cosas interesantes en este versículo. Número uno, Jesús
estaba contando el episodio del día siguiente sin que sucediese aún. Amén. Así que les digo estas cosas para que ustedes se den cuenta cuando sucedan. Y viene la segunda parte de este versículo, que yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, trajo el nombre de Éxodo 3:14, cuando Moisés le dijo a Faraón, cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿y yo qué le voy a decir a Faraón cuando yo esté allá delante de él? ¿Qué le digo? ¿Que quién me envió? Y Dios le dijo, dile, yo soy, me envió a vosotros. Así que le estaba diciendo allá Dios a Moisés, mire, dígale a Faraón que ni pregunte por mi nombre, dígale que yo soy. Y ese yo soy significa el eterno presente. Pues Jesús ahí, hermano, le estaba diciendo a los discípulos, yo soy Dios. Amén. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda ustedes se den cuenta y crean y sepan que yo soy. Así que Jesús ahí les estaba diciendo a los discípulos, yo soy Dios. Y hermano, escúcheme lo que le voy a decir y présteme atención a lo que le voy a decir esta mañana. Si el Padre es Dios, entonces Jesús es Dios. Y si no son el mismo, entonces hay dos dioses. A esto hay que prestarle atención, porque hermano, Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Amén. Y eso es lo que él estaba diciéndole aquí a sus discípulos, yo soy. Y la Biblia nos dice, hermano, la Biblia nos deja entender y saber que solo hay un único Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Amén. Así que si el Padre es el único Dios, pues él mismo dijo, yo voy a ir a salvarles. Amén. Y el que vino a salvarnos, su nombre dado a conocer a nosotros, es Jesucristo. Pues Jesucristo es Dios manifestado en carne. Amén. Pues hermano querido, lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos es, yo soy Dios. Y si yo, Dios, he lavado los pies de ustedes, ustedes deben hacerlo también. ¿Verdad? Eso es lo que Jesús estaba diciéndoles. Pero hoy no tenemos que lavarle los pies a la gente, hermanos. Hoy ya no se trata de lavar los pies, se acabaría el negocio de algunas personas si nosotros aquí nos dedicásemos a eso. Ya no es de lavar los pies, es de servir a mi hermano y amar a mi hermano como él nos amó a nosotros. Y yo quiero que usted entienda algo, hermano. Jesús hizo un acto del siervo más siervo, del siervo de más bajo nivel. En ese entonces era la función de lavar los pies de sus discípulos. Qué bueno que los jóvenes lo escuchen. Hermano, Jesús nos dio un ejemplo único de servicio y de humildad. Y Jesús es Dios mismo. Amén. Digamos gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Pues déjeme decirle en esta mañana que, hermano, nosotros necesitamos entender la importancia de esta enseñanza que Jesús nos da a usted y a mí, para que entendamos lo que es servir a Dios y la importancia
de hacer algo por nuestros hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Hermanos, quiero que entienda algo. Jesús nos da esta enseñanza. Y a partir del versículo 21 sigue otro episodio muy interesante en esto del amor. Para que usted y yo reflexionemos qué tanto nos cuesta amar a nosotros y qué tantas excusas ponemos a la hora de amar a alguien. Pues yo quiero que escuche esto. El capítulo 13, del versículo 21 hasta el versículo 30, Jesús habla de la traición de Judas. Escúchenlo. Del versículo 21 hasta el versículo 30, Jesús habló de la traición de Judas. Amén. Y del versículo 36 al 38 habló de la negación de Pedro. Amén. ¿Están ahí conmigo? Bueno, ¿qué pasó en el versículo 31 al 35? Escuchen esto otra vez. Del versículo 21 al 30 habló de la traición de Judas. Y del versículo 36 al 38 habló de la traición de Pedro. Esa fue otra traición. Pues hermano, en la mitad Jesús nos da la gran enseñanza del amor. El nuevo mandamiento. Pero uno hablar del amor y del nuevo mandamiento y de cómo tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, cuando en medio de esos dos, el de aquí me va a vender por 30 piezas de plata. El de aquí, mañana por él voy para la cruz. Hablando humanamente, eso sí iba a suceder, pero hablando humanamente. Este de aquí es culpable de los latigazos, es culpable de las heridas, es culpable del dolor. Hablemoslo humanamente, éramos todos, ¿verdad? Pero Jesús nos da esa enseñanza en medio de este episodio. Pero luego el del otro lado, que había dicho Jesús, yo contigo voy hasta dónde, hasta la muerte si es necesario. Yo voy contigo, Jesús. Amén. Si es necesario ir contigo, yo iré contigo hasta la muerte. Amén. Y escuche esto. Pero al otro día Pedro, Jesús le dijo, mira Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Así que tú eres el siguiente en el orden de la negación. Tú eres el siguiente. Amén. Y hermanos y amigos, esta es una enseñanza sumamente importante, porque Jesús nos enseñó el amor y nos enseñó la razón por qué usted y yo debemos de servir. Amén. Y hermano, servir para usted y amigo, hermano que está aquí esta mañana, servirle a alguien no debe ser una carga, debe ser un privilegio. El que usted y yo podamos hacer algo por alguien no debe ser una carga, es un privilegio. Amén. Pues permítame decirle, hermanos, que este ejemplo que Jesús nos da nos deja entender algunos elementos bien importantes. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Jesús amó a sus discípulos aún sabiendo que lo iban a traicionar. Jesús nos amó a nosotros. Escúchelo, hermano, por favor, míreme acá. Jesús nos amó a nosotros. Y señale si usted así, mire, me amó a mí a pesar de mi traición.
de las veces que le he negado. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien aquí que alguna vez haya negado a Jesús como lo hizo Pedro? ¿Sí? Bueno, gracias a Dios solo hay 3. Pues yo creo que todos. ¿Alguna vez usted se ha avergonzado de hablar de Cristo? Otro Pedro. Si usted se ha avergonzado de hablar de Cristo, hizo lo mismo que Pedro. Pedro se avergonzó de decir que él conocía a Jesús. Amén. ¿Alguien aquí alguna vez ha fallado o ha pecado contra Dios, hermano, y ha traicionado la fe? ¿Sí o no? A ver si no les da miedo. Todos. Sin embargo, Dios nos ha amado. Sin embargo, usted está aquí no por usted, por el amor de Dios, aleluya, y por su misericordia y por su gracia y por su bondad y por su amor, por su fidelidad. Estamos aquí. Dele gloria a Dios, hermano. Pues mire, hermano querido, ese amor que Jesús nos enseñó y ese servicio y cómo debíamos amar es la marca distintiva de un verdadero cristiano. Y aquí, hermanos, vale la pena nosotros reflexionar acerca de esto. Y déjeme decirle algo, hermano. Este amor, escuchen esto, esta es la enseñanza que Jesús queríamos que nosotros comprendiéramos. Pero este amor que Jesús nos enseña es un amor sacrificial. ¿Sabe qué significa sacrificial? Un amor que me cuesta, ¿verdad? Si una persona tiene una buena entrada económica y regala 10 florines de ofrenda, ¿fue una ofrenda sacrificial? ¿Por qué no? Porque él le puede dar 10 florines aquí y se los puede regalar a una persona allá y se los puede dar a cualquiera, ¿verdad? Pues el amor que Jesús nos enseñó aquí es un amor sacrificial. Así que no el amor que nosotros decimos, hey, yo amo a la hermana Olga, ella es buena gente, ella es especial, ella es amigable. No. Hey, yo amo a mi hijo y hermana, y uno dice, yo amo a mi hijo, y uno sube la foto y amo a mi hijo, pero ese no es un amor sacrificial. ¿Cuánto me cuesta amar a mí a mi hijo? No es tan difícil, es mi hijo, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto me cuesta amar a mi hija? ¿Será difícil para mí amar a mi hija? ¿Por qué no? Porque es mi hija, porque es mi niña. No me cuesta. Hermano, ¿será que a mí me cuesta amar a aquel que me ayuda y me sirve? No, pues cuál es, qué difícil es. Si es mi amigo, si me ayuda y me sirve. Pero amar a aquel que yo sé que por detrás de mí, vea, aquel que me tiene en problemas, en líos, pues el amor que Jesús nos enseñó es amar a ese que ha hablado de ti, ese que te ha hecho daño, ese que no ha sabido agradecer, ese que no ha sabido apreciarte, ese que le diste una ayuda y ahora te mordió la mano. Pues ese es el amor que Jesús nos está enseñando. Amén. ¿Estaban aquí conmigo? Este es un amor, el amor que Jesús nos enseñó, hermano. Es un amor que nos invita a salirnos de la zona de confort. Estar en zona de confort es muy bueno. Dígame la verdad, ¿quién ha hecho una fiesta para los peores amigos de él? Invitados a mi fiesta esta semana, comida, el mejor plato, saco de mi sueldo y voy a traer aquí, ¿a quiénes? Y usted dice, bueno, este me ayudó, no voy a traer aquí, aquel habló de mí. Uy, ese día que yo estaba en la reunión, el que me hizo quedar en ridículo y se burlaron de mí, fue fulanito de tal, invitado a la fiesta. No.
Usted ha visto las fiestas de matrimonio, de 15 y de todo. ¿Uno qué empieza a hacer? Uno empieza a decir, bueno, lo siento, lo siento. Es que es una reunión, la vamos a hacer más privada. Más privada, es aquí en familia. Pero siempre hay otros más allá de la familia. Porque así somos nosotros. Pero el amor que Jesús quiere que usted y yo, los que tenemos la marca de ser hijos de Él, es un amor que nos salgamos de zona de confort. Aleluya. Hoy al almuerzo invitado, todos aquellos que me han hecho daño y han hablado de mí, pues eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Amén. ¿Están aquí, hermanos? Bueno, el amor que Jesús nos enseña aquí es un amor dispuesto a perdonar. Es el amor que perdona. Es el amor que está dispuesto a perdonar la ofensa, la falla del hermano, de la hermana, de la persona, del vecino, del compañero de trabajo. Ese es el amor que Jesús nos enseña. Jóvenes que están empezando la vida, yo sí quisiera que los jóvenes le prestaran mucha atención. Mire, si los viejos, con todo cariño con los ancianos, yo entre ellos también, me salvó Pablo, yo con ustedes también mayor, si nosotros los mayores le debemos prestar atención a la palabra de Dios, los jóvenes debieran de estar así, wow, porque nosotros ya vivimos la vida y nos hemos equivocado muchas veces. Y aunque podemos mejorar en los años que nos quedan, pero ya mucho de atrás ya no hay cómo recogerlo. Ya hay que pedir perdón. Hay que pedir perdón. Pero ya no puede cambiar cosas de nuestro ayer. Pero un jovencito con 15 años, 16 años, 17 años, él está en la vida para construir una vida de paz, de amor, de bendición, de tranquilidad y de gozo diferente a la de nosotros. Amén. Amén, hermanos. Alguien que diga gloria a Dios. Pues sabe, hermano, Jesús nos enseñó el amor. Y yo quiero que usted entienda algo con respecto al amor. Jesús en esta enseñanza nos enseñó a que busquemos al que nos va a hacer daño. Jesús tenía a un lado a Judas y al otro lado ¿a quién? A Pedro. Pero sabe, los dos, Jesús con la enseñanza que nos dio, Jesús nos enseñó a quitar la barrera de los prejuicios y del orgullo. Jesús nos enseñó, hermano, que aunque alguien me haya hecho daño, yo no tengo por qué quedarme en esa barrera. Si la hermana Alba me ha hecho daño y ha hablado de mí y ha herido mis sentimientos, yo no tengo que esperar que ella venga donde mí para que arreglemos este problema. Yo, si tengo a Cristo en mi vida, debo ir donde ella y buscar que esto se solucione y que vivamos como hermanos en Cristo. Amén, hermanos. Digan amén. Aleluya. Diga gloria a Dios. Este es un amor, hermano. El amor que Jesús nos enseñó no es el amor que guarda. No es el amor que dice yo no olvido. No es el amor que dice la hermana, el hermano, la persona, el amigo fulano. No. Es el amor que dice me ofendió, me hirió, pero yo he herido a Jesús. Yo me he burlado de Jesús, yo le he negado, pero Él no me ha pagado nunca así. Cada que he venido por Él donde a buscar su misericordia, he encontrado esa misericordia extendida hacia mí. Aleluya. Levanten la mano los que han encontrado alguna vez esa misericordia. Aunque usted y yo nos hemos ido, aunque hemos sido ingratos, aunque no hemos obrado de la mejor manera, pero su mano ha estado extendida. Ese es el Señor, hermano. Aleluya. Este es un amor
Hermanos, escúchenme por favor, y los que están tomando nota. Es un amor sacrificial que nos saca de zona de confort. Es un amor que nos invita a perdonar. Es un amor que nos invita a quitar la barrera con la persona que nos ha ofendido. Es un amor que nos invita a dar sin esperar nada a cambio. Vea, darle a la gente que me ha dado, eso es muy fácil. Pero uno no encuentra tampoco los regalos, los mejores regalos a los enemigos. Hoy le voy a regalar el mejor perfume al que este año me ofendió. No, usted dice, no, ni el agua que venden en tal parte. No, hermano, este es un amor que nos invita a humillarnos. Vea, el amor que Jesús nos dio es un amor que nos invita a humillarnos. El amor que Jesús nos da es un amor que nos invita a pagar bien por mal. Pagar bien por mal. El amor que Jesús nos enseña es un amor que nos lleva a entender, hermano, que quizás yo soy más imperfecto que quien me ofendió. Que quizás yo he ofendido a más personas de la que esa persona me ha ofendido. Quizás yo he sido más cruel con otro que lo que él fue conmigo. Quizás yo he sido más injusto con otro que lo que él fue conmigo. Pues Jesús dijo, aquí está Judas y aquí está Pedro, y no solo él, me quedan 10. De los 10 todos me van a dar la espalda. Cuando muera me van a dar la espalda. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Cuando murió y resucitó, Jesús se fue y los buscó a todos a la orilla del mar, y se acercó y les preparó alimento y les dijo, yo soy. Qué grande es este amor. Qué grande es el amor de Dios, hermanos. Qué incomparable es el amor de Dios. No sé cuántos conmigo en esta mañana tenemos que dar una revisadita, porque uno cuando le preguntan, ¿usted ama? Uno dice, sí, yo amo. Pero vale la pena mirar qué tanto amamos y a quienes amamos, y que de verdad es ese amor. Pablo, escribiendo en Efesios capítulo 4 verso 31, Pablo nos dice una gran verdad. Y mire lo que dijo Pablo: quítense de vosotros, ¿qué? Hermano, la amargura hay que sacarla de nosotros. A veces la amargura nos hace herir. Hay gente que por donde va hiriendo. Tenemos que dejar la amargura. Pero a quien hayan herido, tenemos que dejar el resentimiento. Porque hay unos que van por la vida hiriendo, maltratando. Pero hay otros que se sienten, y ambos tenemos que sanarnos. Y cuando a usted le cueste perdonar a alguien, acuérdese del amor de Cristo. Cuando a usted le cueste perdonar a alguien, acuérdese del amor de Cristo. Pero Pablo dijo, quítense de vosotros, ¿qué? Toda amargura. ¿Qué más? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Verso 32. Antes, oiga hermano, ¿sabe que la Biblia nos invita no solo a que dejemos, sino que con ese que nos ha hecho daño seamos ¿qué? Buenos. Porque uno, ¿qué dice nuestro estándar del amor? ¿Qué dice? Yo perdono, pero yo no olvido. Así que yo a la hermana la puse, es mi hermana, pero yo prefiero no, ella por allá.
Ella por allá. Yo sí la perdono, pero... Y la gente, pastor, yo no tengo nada. Dios sabe. Y uno, hermano, y no metí a Dios ahí. Dios sabe, pastor, que no siento nada contra ella. Eso sí, Señor, yo para evitar problemas, yo me hago por aquel lado. No, hermano. Antes sed benignos unos con otros. ¿Y cómo? Misericordiosos. ¿Y qué más? Perdonándoos unos a otros. ¿Como quién? Como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, es que el Señor dice, así como yo les perdoné a ustedes, ustedes deberán aprender a perdonar. ¿Cómo estamos ahí? La marca que nos distingue si somos discípulos de Cristo es si amamos a nuestro prójimo. Pues hermano, otra vez, no tenemos excusa. Y yo quiero decirle en esta mañana, no tenemos justificación. Estamos llamados a amar a quienes no nos han amado. Y estamos llamados a perdonar a quienes nos han ofendido. Le pregunto, ¿esto es fácil? No. Con Dios sí, pero sin Dios no. ¿Cuántos nos hemos parado a decir el versículo que dijo Pablo? Ya no vivo yo. Uno dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, pues si Cristo vive en nosotros, a usted ya no le va a ser difícil, perdonar. Cristo vive en mí, pues le quiero decir, si Cristo vive en ti y hemos nacido de nuevo, hay que revisar por ahí todo lo que hemos hablado de las personas y empezar a cambiar eso, hermano. Y todas las heridas que hemos hecho y lo que hemos hablado, ya es hora de pensar, no voy a destruir a nadie más. Cristo vive en mí. Amén. ¿Le hemos hecho daño a alguien con nuestras palabras? De pronto hasta esta misma semana hablamos de alguien. De pronto hasta esta semana le dañamos la imagen a alguien ante otra persona. De pronto esta semana hablamos y le llevamos a alguien un comentario de una persona. Y hermano, la Biblia dice amar. Amén. Ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No. Iglesia del Señor, nosotros necesitamos aprender a entender que la marca que muestra el amor de Dios en nosotros y que somos cristianos es cuando usted y yo perdonamos y amamos. Amén. Permítame decirle, hermano, ¿usted ha venido a la iglesia alguna vez? ¿A cuántos se les ha desinflado la llanta del carro? ¿Sí se le ha desinflado la llanta del carro alguna vez? ¿Verdad? ¿Usted alguna vez ha venido a la iglesia y se ha ido así como cuando lleva una llanta desinflada? ¿Sí? Hoy puede ser un día de esos en que usted diga, Dios mío, yo fui hoy a la iglesia y lo que me enseñaron fue tan fuerte que salí como revaluando todo y diciendo, ¿será que sí le ha pasado alguna vez que ha venido a la iglesia? A mí me ha pasado, en que usted evalúa y usted dice, Dios, pues hermano, a veces esto va a pasar y puede que hoy sea un día en que usted se lleve de aquí un mensaje que usted diga, Dios, o sea que me sigue faltando, pero hermano, esto nos lleva a entender algunos aspectos de la vida. Número uno, que todavía nos falta.
Esto no es tan fácil y yo le quiero decir algo. Llegar a la estatura de la plenitud de Cristo no es tan sencillo. Y alguien dijo alguna vez que nosotros acá no vamos a llegar a la perfección, y eso es verdad. Ninguno somos perfectos y no vamos a llegar a ese nivel de perfección. Pero quiero que entienda esto: esa no puede ser la excusa para usted no salir de aquí y cambiar la actitud. Porque si no seguimos, hermano, trabajando sobre nosotros, eso es lo que quiere el enemigo sobre su vida. Que su orgullo y sus excusas para no sanar y perdonar y amar al hermano y amar al que le ofendió, usted las plantee para quedarse igual. ¿Y sabe qué es lo que ve la gente de nosotros? Cuánto amamos a nuestro hermano. ¿Sabe qué ve la gente de la iglesia? No el edificio, no qué tan bonito cantamos, sino qué tan dispuestos estamos a amar. Y yo quiero esta mañana decirle, hermano, hay un proceso en nuestra vida, y Pedro nos habla de él en primera de Pedro capítulo 1 versos 22 y 23. Habiendo purificado, leámoslo todos por favor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, ¿a quién? Mediante el Espíritu. ¿Para qué? El amor fraternal no fingido. Amaos, ¿qué? ¿Y cómo? Hermano, entrañablemente. Amén. De corazón, ¿qué? Puro. Mire cómo debemos de amar. Entrañablemente, no fingido. De corazón puro. Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente que, sino cuál, por la palabra de Dios que qué. Vea, hermano, ¿sabe por qué debemos amar entrañablemente y con amor no fingido, sino con amor puro? Porque la simiente que está en usted ahora es una simiente incorruptible, aleluya. Es la que recibimos de Cristo el día que nacimos de Él, por la palabra, por el lavamiento. El día que llegamos a Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos. Ese día en nosotros empezó una semilla incorruptible. Gloria al nombre de Jesús. Y esa semilla debe llevarnos a amar con corazón puro, no fingido y entrañablemente. ¿Sabe por qué nos cuesta amar? Porque necesitamos que Cristo viva en nosotros, more en nosotros. Hermano, que este sea un año donde Cristo more en nosotros. Que este sea un año donde cada cristiano diga: hay cosas a mejorar, pero seguiré creciendo porque Cristo me amó. Es duro, ¿verdad? Pero esto nos recuerda a nosotros con qué amor nos amó Cristo. Hermano, cuando le parezca duro, dele una miradita y diga: pero cómo me amó Él a mí. Si yo estaba en el piso donde huele mal. Hermano, hay lugares que a usted le ha causado maluquera entrar. Sí, sucios, malolientes, fétidos. Yo les traía el ejemplo de alguna vez en un hotel y me da risa porque cuando uno no sabe, entonces nosotros pagamos ahí normal. Y entonces nos dijo: bueno, es más barato en el piso de fumadores. Y dijimos: bueno, nos vamos para el piso de fumadores. Pero cuando entramos al piso de fumadores, hermano, el olor de ese piso es increíble. La nicotina, cómo afecta y se impregna en todo el entorno. Es impresionante. Pues le quiero decir, hermano, como éramos cristianos, no era nuestro lugar.
y nos fastidiaba y dijimos que aquí hay que salirnos de aquí hoy mismo, primera noche y última noche aquí. Pues alguien vino a un piso de maldad, de contaminación, de engaños, de traiciones, de críticas, de falsedad, de hipocresía, hermano, y se quedó aquí con nosotros. Y no solo se quedó con nosotros, nos recogió a todos sus enemigos y colocó de su Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Hoy somos limpios. Hoy somos limpios, hermano. Hoy somos sus hijos, iglesia. Hoy estamos perdonados, iglesia. Hoy hemos sido renacidos por la palabra. Que no nos cueste amar y perdonar a nuestro hermano. Estén de pie, tengan la bondad. Este va a ser un año, hermano, de empezar a mirar más allá de lo material. Saque tiempo para invertirse en usted mismo y decir: ¿cómo está mi vida? ¿Qué tanto me cuesta servir, amar y ser humilde? ¿Qué tanto me cuesta ser humilde a mí? Vamos a orar a Dios, hermano. Cierre sus ojos un momento. ¿Sabe que Judas tuvo tiempo de arrepentirse, hermanos? Si sabe usted que Judas tuvo un momento de arrepentirse, pero cerró su corazón. Yo quiero decirle, hermano, no se vaya de aquí con la misma actitud. Hubo un momento a que Judas se le cerró la oportunidad. Amigo que está aquí, amiga, visita. Hubo un momento en que a Judas se le cerró la oportunidad. Tuvo el momento para haberse arrepentido, pero no lo hizo. Jesús le descubrió su condición, pero Judas siguió obstinado en su condición. Y no hubo más oportunidad para él. Qué bueno que usted y yo hoy entendamos que estamos aquí al lado del más grande, del Todopoderoso, y que Él está esperando que usted y yo reflexionemos sobre la vida, amor, servicio y humildad. Vamos a orar a Dios, hermano. Cierre sus ojos. Yo no sé si usted está haciendo memoria. Yo he sido duro. A mí me cuesta quebrantarme. A mí me cuesta bajarme. A mí me cuesta humillarme. Ese amor que enseñaron de sacrificio, ese amor de dar y no recibir a cambio, ese amor de ir a perdonar y quitar la barrera con mi hermano, aunque él fue el que me ofendió. Eso no es tan fácil para mí, pero hoy Dios, por su gracia, se ha acordado de nosotros, hermanos. ¿Por qué no le dices algo a Dios esta hora? Cierra tus ojos y dile algo al Señor. Cierre sus ojos y dígale algo a Dios. Hermano, hay cosas que tenemos que arreglar con Dios. Hay cosas que habrá que arreglar con nuestro prójimo, con nuestro hermano. Y no sé si haya alguien aquí que quiera venir a este altar hoy y decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame, Dios, porque hay cosas en mi vida que tienen que cambiar. Hay cosas en mi vida, Dios, que tienen que mejorar. No me es fácil perdonar. No me es fácil amar. No me es fácil, Dios, quitar la barrera. Tengo barreras. Tengo cosas guardadas. Hay personas que no he podido perdonar. Y lo he pensado y he preferido tapar eso, pero no hacerlo. Hay cosas que tengo en mi vida, Dios. Me cuesta amar a aquel que me ha hecho daño. Pero hoy quiero venir a tus pies.
Hablemos con Dios un momento, hermanos. Cierre sus ojos y hable con Dios. Oh Dios, será un año diferente. No sé cuántos trazamos al comienzo de año triunfos materiales. Qué bueno que este año lo principal no sea las metas económicas, ni dónde vas a vivir, ni qué vas a comprar, ni que vas a cambiar el carro, ni que vas a comprar la casa, ni que vas a comprar el terreno. Qué bueno que este año tu meta sea: voy a amar. Este año voy a perdonar. Este año voy a derribar unas barreras. Este año voy a ver la vida diferente. Este año voy a sanar las heridas. Este año voy a vivir más en paz. Este año voy a vivir el gozo del Espíritu Santo, ese fruto. Este año para mí será un año diferente. Quiero agradarte, vivo para Dígale a Dios, hermano. Soy más grande en ti. Señor, Cuando de rodillas estoy, en nuestros planes este año, Señor, entra en mí, más allá de lo material, Dios, y cambia todo en mí. sana mi corazón. Ayúdame a amar. Oh, entra Ayúdame a servir, Dios. en mi ser, y cambia Ayúdame a perdonar las ofensas, Dios. Oh Señor, transforma mi vida. Señor, sáname. Entra en mí, cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor, sánanos, Dios, sánanos. Transforma mi vida. Señor, transfórmanos. Entra en mí, cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor, enséñanos a amar y a perdonar. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte. Señor, Me rindo Señor. ante tu ser, pues soy más grande en Señor, ti. ayúdanos. Cuando de rodillas estoy, En esto conocerán que son mis discípulos. entra en mi ser. En esto conocerán. Cambia todo en mí, Aleluya, aleluya. cambia todo en mí. Aleluya. Entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh Señor, transforma Sí, Señor. mi vida. Entra en mí, cambia todo. Señor, Tengo todo lo que soy, solo a ti, Señor. Señor Jesús. Transforma mi vida, trae mi cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser, me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida, Aleluya. trae mi cambia todo. Aleluya. Tengo todo lo que soy, solo a ti, Señor, Señor, Señor Transforma Jesús. mi vida, trae mi cambia todo. Sana, Dios, sana. Hazme un nuevo ser, me rindo Sana a ti, nuestros corazones. Señor Jesús. Transforma mi vida, Sana nuestros corazones. trae mi cambia todo. Tengo todo lo que soy, solo a ti, Señor
Señor, que este año transforma mi vida, amar y perdonar, cambia todo. servir y ser humildes. Ven y hazme un nuevo ser. Oh Dios, Me rindo a ti, Señor Jesús. ayúdanos, Dios mío, ayúdanos. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Oh hermano, dígale a Dios, Señor, hay algo que necesito de ti más que lo material. Y es aprender a amar a mi hermano Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias. Vamos a darle gracias a Dios.